agradecerte la oportunidad de a través tuyo poder saludar a todos los empleados municipales, los que están en actividad y jubilados, que bueno, en gran parte de las cosas que se van haciendo, determinando, inclusive en la complejidad que nos ha presentado algunas cuestiones que ha habido en nuestra comunidad, siempre han estado en la primera línea, así que agradecer. Estos son días para el reconocimiento. Lo hiciste el sábado en el sindicato y lo hiciste hoy hace un rato en el cementerio local, destacando precisamente eso, ¿no? Digo, la labor y el lugar que han ocupado los empleados municipales en esta pandemia con un continuo aprendizaje. Tal cual, y además cambiando de roles, ¿no? Hay personal que si bien algunas dependencias estaban cerradas por la pandemia, cambiaron el rol y nada, a grandes rasgos, ¿no? Porque hubo 10.000 acciones que llevaron adelante, pero uno se acuerda de los famosos retenes en la ruta, el equipo de trazadores, que trabajaba 24 horas casi en los picos, todo lo que tenía que ver con recolección de residuos y la recolección diferenciada en los casos en las casas que había COVID o que había algún caso positivo. Un montón de acciones y obviamente para destacar lo del personal de salud, pero también hubo todo el personal municipal fue mutando y estando en la primera línea, y la verdad que son momentos para agradecer, porque respondieron de la mejor forma a cada una de las directivas que uno iba tomando, inclusive, como decíamos en aquel momento, algunas medidas que hoy parecieran hasta ridículas, pero que en aquel momento uno tenía claro que había que hacer todo, no había que probar todo, porque el desconocimiento era mucho. Exacto. Bueno, se va acercando fin de año y ¿qué va a pasar con los empleados municipales, aquellos que están trabajando en planes, aquellos que están esperando por ahí un nombramiento? Sí, nosotros los planes, y hace un tiempo hemos reducido el personal de planes y vamos tomando y jornalizando en la medida del paso del tiempo, como medida general, aquellos que cumplen 50 años para que se puedan acoger a los beneficios jubilatorios al final de su carrera, pero en estos últimos años hemos ido reacomodando y tomando. Pero el mismo tratamiento lo hacemos también con el personal contratado, donde preferimos que si están prestando una tarea temporaria o bien requiere una necesidad de un ingreso en su hogar, hacer contratos en vez del subsidio de desempleo, que es el plan, y que pudieran realizar esa actividad. También en muchos casos se van incorporando a la planta a la medida que se van generando cupos y se va jubilando o bien se van reorganizando algunas áreas. Así que eso se viene dando ya. De hecho, estos últimos meses estuvimos trabajando en eso, en nombramientos en aquellos que era personal jornalizado, y vamos a seguir. La idea es seguir continuamente, porque en este año no pudimos tener las reuniones y demás para sentarnos, trabajar todo el equipo puntualmente en todo el organigrama, pero se viene para el año que viene todo un desarrollo de un esquema que lo presentaremos en la tripartita, un esquema de incentivos y demás de todo el personal, como también un reacomodamiento de todas las áreas, ¿no? Vamos a hacer un trabajo por área de qué personal dispone, cuál es el personal necesario, y reubicar o generar todos los cambios, tomar en planta y demás, todo lo que requieran este nuevo diseño. Eso en cuanto a los empleados. Sí. En cuanto a los funcionarios, lo mismo, yo creo que lo que estamos viendo hoy con respecto a la elección es que nuestro país, ¿no?, también tiene muchísimas cosas para resolver, y creo que en esta elección se define de alguna forma cuál va a ser la forma de resolver esas grandes problemáticas. Cuando digo grandes problemáticas, lo que afecta a todos, ¿no? La economía, la vivienda, la educación, la seguridad y el trabajo. Son las tres cuestiones que uno analiza de su familia para su bienestar, para su progreso, para su futuro, están rotas en la Argentina. Eso está claro. La economía está, por más que hoy me preguntaban con respecto a lo que tiene que ver con los índices que tienen que ver con el crecimiento del 9% del Producto Bruto. El Producto Bruto es una forma de medir, las estadísticas pueden estirarse y acomodarse a conveniencia, pero el Producto Bruto particularmente es la economía como
cómo creció. Y en realidad todavía esos 9 puntos era lo lógico después de la apertura. Pongamos como mayor ejemplo el turismo, ¿no? que fue el que más resentido sobre la pandemia y el que más se puede estar recuperando hoy, sobre todo el turismo local, ¿no? Donde la mayoría de los argentinos antes por ahí vacacionaban afuera del país, hoy lo están haciendo de forma local. Bueno, se recupera, pero todavía no generó los puestos de empleo que tenía antes de la pandemia, todavía no se redistribuye, no se ve esa plata, porque uno escucha en la noticia que creció el Producto Bruto del 9% y dice, a mí no me cambió nada. Bueno, claramente está de que el Producto Bruto es una forma de medir el bienestar social o la calidad de vida que ya no se utiliza en todo el mundo. Por eso es un crecimiento económico que tiene que ver con, primeramente, la restricción, todavía como mínimo debería llegar al anterior a la pandemia, 2019, y todavía se está recuperando, y después justamente potenciar, y además digamos, no mide la calidad de vida porque también está visto que cómo se redistribuye todo ese crecimiento económico, que a veces es economía interna pero no es beneficio para los argentinos, y también que hay mucho de recomposición de todo lo roto, ¿no? Digo, todo lo roto, todo lo que dejó de hacerse, todo lo que se deterioró en estos 2 años casi de pandemia, y que genera un movimiento de reparar, pero para nada es crecimiento. Crecimiento es que digamos que haya nuevas escuelas, que haya nuevas universidades, nuevos edificios, y no mantenimiento o recuperación de lo que estaba, que eso es lo que se está activando ahora. Eso es lo que se puede visualizar, digo, para que el vecino lo pueda visualizar, de que no lo afecta para nada, porque, como te decía, la economía que afecta al vecino, que son los precios, sigue igual, inclusive con faltante, con restricciones y demás, y su salario, esa economía del salario tampoco alcanza. Lo que tiene que ver con seguridad y la gran crisis con un país que ya tiene el 50% de pobreza, empieza a proliferar otras cuestiones mucho más complejas, que por ahí se pueden visualizar más en las noticias que vemos hoy, más que nada en las grandes ciudades. La educación va a tener que recuperarse también de 1 año y medio de parate, si bien se siguió, pero digamos todo eso generó una afectación y hay que recomponerla. La salud en términos generales, tuvimos 2 años atendiendo al COVID digamos puntualmente poniendo el eje ahí, y no se avanzó en otras patologías o en el desarrollo de otros servicios. Y bueno, y el trabajo se puede visualizar hoy, ¿no? El desempleo hoy creo que es el mayor desafío, y que además digo esas 5 cosas porque son todas entre ellas ordenadoras, ¿no? El trabajo de ordenador social por naturaleza, la salud indispensable, la vivienda y la proyección de futuro, bueno, la educación en la era del conocimiento es lo mejor que pueden tener nuestros hijos para poder insertarse en el mundo cada vez más complejo. Yo veo mucha complejidad, entonces como que está todo stand-by, como en una olla de presión, y que el lunes posterior a la elección rápidamente la política deberá ponerse manos a las obras. Bueno, nosotros no escapamos en eso, en el sentido de que tenemos que reacomodarnos y que ya estamos viendo cuáles son los desafíos nuevos. Para nada tienen que ver con las estructuras, con lo que teníamos pensado, con cómo venía, ¿no? Claramente, porque los desafíos son mayores. ¿Esperan cobrar la deuda que tiene provincia a través de diferentes? Yo creo que esto es fundamental, contar con legisladores, sobre todo la cuarta, en esto que se define el Senado, digamos, yo lo digo particularmente porque es así, el fin, que es, para nosotros fue 40 millones que nos permitió hacer el asfalto, entre otras cosas, del barrio Posguía, es producto de la negociación con la oposición, donde los intendentes les planteamos a la oposición que queremos un fondo. El fondo de infraestructura nació en el primer gobierno de Vidal, que en el primer año de Vidal, el primer presupuesto, donde tenía minoría en las cámaras. Y se planteó eso como un esquema de negociación que me parece muy positivo para los intendentes, porque son las obras grandes que nunca tenemos recursos para hacer. Entonces es fundamental que el Senado de la provincia siga siendo fuerte hoy, como lo es hoy, con la oposición para plantear esta cuestión. Y lo digo con un gobierno que
ante pertenencia a un color y otro porque en definitiva son recursos. Claro. Y creo que es la forma más eficiente de resolver los problemas de los vecinos, a través de esos fondos que vienen y se gastan directamente en obras para los vecinos y no las obras que muchas veces vemos anunciadas por el gobierno provincial y que son deficientes, o cuando uno se entera los costos de la obra y ve la obra que se realizó no tiene sentido. Todos los mayores costos, en eso creo que el FIN es una muy buena herramienta. Entonces es fundamental contar con legisladores que peleen para los intendentes esos fondos y que no se tengan ese sentido unitario de aprobarle el presupuesto al gobierno por pertenecer al mismo color político. Me parece que eso es fundamental. Entonces se definen un montón de cuestiones que el lunes tendremos más certeza porque bueno, eso nos va a dar. Dentro de eso está la gran deuda que tiene con todos los municipios la provincia, que se dieron sobre todo en gastos corrientes que por ahí no son anuncios o no son cuestiones que no se ven, pero por ejemplo el IPS al municipio de Rivadavia le debe ahora alrededor con este mes ya 16 millones de pesos en anticipo jubilatorio, y lo leí en Masterno también y demás. Hubo una noticia que el mismo presidente con el que estuve reunido tiene demoradas 70.000 jubilaciones. Imagínense lo que implica para la provincia ese fondo. Digamos, hay un O sea que esas 70.000 jubilaciones las están pagando los municipios. Claro, son anticipos jubilatorios hasta que se jubilan. Claro. Hoy hay jubilaciones atrasadas de 3 años, las ordinarias. Puede haber alguna que tenga alguna complejidad y dure ese tiempo, pero eso no es. Entonces tenés eso, tenés. El IPS generalmente era superavitario y ahora estamos viendo que no lo es y que va a tener complejidad. El superavitario, digo, por la gran concentra todo el personal municipal, el personal provincial, público, que aporta al IPS. Pero por el otro lado tenés a IOMA, que le debe a todos los municipios por sus hospitales públicos. Sí, le debe a los médicos también. Y le debe a los médicos también, y sin contar todas esas cosas o derivaciones que nosotros cubrimos, que porque la ambulancia de IOMA no llega nunca. Digamos que eso ya sería ponernos a calificar cuánto nos deberían pagar, y que a veces cuando nos pagan es mucho menos. Bueno, ahí está el ajuste. Esos 15 millones, 16 ahora, que le debe el IPS, cuando se lo pague al beneficiario, porque le va a pagar el retroactivo, y cuando le devuelva al municipio el anticipo jubilatorio, esos 16 millones valen mucho menos, por lo menos este año un 50% menos de lo que viene pagando el municipio. Imagínense, a 3 años es una plata que... Y ese es el ajuste. Pagar es una cuestión muy técnica o que no se puede visualizar, pero ahí es donde uno lo ve. En IOMA igual, todos esos gastos corrientes, los cánones de las oficinas, todo lo que era corriente que debería liquidarse desde la provincia a los municipios, fue lo que se frenó. Ni hablar de obras, bueno, un montón de cuestiones donde nosotros anticipamos con fondos propios en nuestro caso, pero muchos municipios tienen obras paradas y demás que después recomponerlo va a ser otro costo. Hay un costo ahí económico latente, hay una olla a presión que me preocupa, y esto no te lo diría no te lo digo ni partidariamente, me preocupa qué va a pasar. Está todo en una olla a presión eso ahí, porque después ves anuncios que se desviaron 6.000 millones para viajes de egresado, cuestiones y se está dejando de atender esto, que es básico. 3.000 millones de pesos es el fondo que le debe la provincia a municipios por diferentes cuestiones. Y bueno, con el 50% de lo que se gastaba en viajes de egresado podrían haber asistido a todo y los municipios seguir funcionando. Por eso, a ver, el municipio es la pata del Estado que más efectiva para el beneficio del vecino. Digamos, claramente esos 15 millones, 16 millones se traducen en asfalto, en obra, en fondo. No es que el municipio, lo recibe y lo gasta, ¿no? O beneficios para el personal, en salud igual, beneficios para el hospital. Esos fondos son más que interesantes. Y para nosotros parecen poco, pero para nosotros son muy importantes y hacer realmente lo que necesita nuestra comunidad. Que eso era lo que suplía el FIN, inclusive antes también con el FIN nació un fondo que era de seguridad, donde también nos permitía, porque también hoy esto nadie puede desconocerlo y demás, porque todos los intendentes, eso no recibimos una contribución de la provincia, pero todos los municipios asistimos con combustible, con reparación de vehículos a la policía, o con material administrativo, insumos
Y todo eso, digamos, es dinero que bueno, que son cosas que yo siempre lo planteo cuando la autonomía. Los municipios de la provincia de Buenos Aires asistimos a una descentralización de problemas, pero no de recursos. Nos descentraliza una problemática de niñez, Claro. y el municipio actúa, pero Tienen autonomía para atender los problemas, pero claro, no tienen autonomía para recibir dinero. Claro, tal cual. Viste, bueno, no sé, edificios municipales puestos al servicio de oficinas públicas provinciales que mantiene todo el municipio. Cuando digo en el centro cívico, no es solamente un alquiler. En el centro cívico hay personal de limpieza, calefacción, electricidad, un montón de cuestiones que cuando uno las suma a fin de año son montos interesantes y que resolverían cuestiones que a veces no podemos resolver y que entendemos la demanda del vecino, comprendemos y no pasa por una decisión política, pasa por no tener los recursos, ¿no? Javier, ¿has salido a recorrer la calle, a encontrarte con los vecinos? Sí, me imagino. Sí, estuve estos días y voy a seguir hoy a la tarde. Y y la verdad que, no, buena recepción, a mí, digamos, me gusta, porque también me saca un poco de la problemática y demás, y charlamos desde otro lugar. Y esto que te decía. Y te llegan las cosas de primera mano. Sí, tal cual, en lo que es servicios, en lo que es necesidades, también obviamente como vecino interiorizarme la vida de cada uno y cómo viene cómo viene la cosa y su proyección, su familia. Nada, como te decía, yo nunca hago promesas y demás, pero no son cuestiones de decisión política, son cuestiones muy profundas de tratar de tener los recursos y resolverlo. Yo voy a un barrio que todavía tiene calle de tierra y ya sé que hay que hacer las calles, pero me encantaría tener los recursos y cobrar eso, y te diría casi hoy, viendo qué es lo que sale el asfalto, si la provincia regularizara la deuda con nosotros como con otros municipios, estaríamos con pleno asfalto casi, porque imagínense que gran parte, sobre todo en Rivadavia, lo hacemos nosotros, que el suelo cemento y demás. Claramente con esas deudas podríamos cubrir eso. Nada, uno ve beneficios. No tenemos, una de las cuestiones, no quiero ponerme agorero y demás, pero hay cuestiones que la maquinaria y demás, hoy no contamos con créditos accesibles para los municipios, como teníamos en su momento los leasing y demás, que nos permitían cambiar el parque automotor, y ese es un desafío que tendremos que encarar el próximo año. Obviamente el presidente del Banco Provincia dice que le está dando crédito a todo el mundo. No hay crédito. No, inclusive los créditos, cuando uno habla con la gente, digamos, que de la producción y demás, son muy bajos. O sea, alguien que tuviera que comprar insumos para su cosecha, con los créditos del banco se queda a mitad de camino. Eso, cuando hay que charlar con alguien que de hecho ha proliferado, por eso el Santander decidió proliferar y está asistiendo con mayor número, digamos. Si bien la tasa será baja y demás, el monto que se te otorga es muy bajo para lo que se necesita hoy, con lo que vale el peso y con lo que vale los insumos en dólares, ¿no? ¿Y cómo estás con la maquinaria? No, nosotros con un parque automotor estamos, te diré, hoy tenemos que recambiar bastante. En cantidad de maquinarias no. Hace rato que veo una Volvo en un taller de aquí de América, y uno imagina que no consiguen los repuestos. Sí, o ya son viejas. Esa Volvo es la más vieja de las retro. Después hay dos Yugon, y es la más vieja y continuamente se está rompiendo y más, ya es la hora de cambiarla. Son máquinas de mucho costo y generalmente se hacían a través del leasing. El leasing es comprar la máquina y vas pagando. Nuestro municipio puede acceder a eso. Nuestro municipio tiene muy bajo endeudamiento. Podemos acceder a crédito. El tema es que no queremos tomar créditos a las tasas que hoy están disponibles, que son muy altas, y no queremos endeudar el municipio. ¿Cuánto sale una máquina de esas? Y eso debe estar, así a grandes rasgos, puedo que le erre, porque se me mezclan con las motoniveladoras. Es casi el doble que una motoniveladora y demás, y si de esa marca debe estar en 60, 70 millones. Calculo que debe estar ahí. Si no es a través del leasing, pesos, ¿no? Es imposible. Claro. Sí, a través de crédito, porque además sacar ese recurso yo prefiero para trabajarlo en obras y demás que se van. Hoy, por ejemplo, el barrio Posvía, el asfalto, costó 40 millones. Solamente capa asfáltica. Nosotros hicimos el suelo cemento y habíamos hecho el mejorado, que nos sirvió de base. Si tenés que hacer todo, tenés otro tanto.
No, hoy los costos en pesos se han disparado muchísimo. Todo lo que es obra y demás, todo lo que es acero, se ha disparado muchísimo. ¿Cuándo los vecinos del barrio Perón van a tener las calles, aunque sea con un mejorado que soporte las lluvias? Hoy estamos haciendo mejorado, por ahí en la parte del Perón viejo todavía no avanzamos, ahí vamos a continuar, justo hemos conseguido más material, pero estamos avanzando y vamos a seguir. Estamos haciendo una cantera local, por ejemplo en Marano vamos a avanzar ya para hacer base también. Lo que queremos aprovechar es que mientras tanto poder hacer con recursos propios, hacer que las calles sean estables en lluvia. Y estamos en una cantera con escombro, con una picadora de escombro, estamos viendo a ver si podemos comprar una máquina más grande para hacerlo y utilizar ese escombro para el mejorado de la calle. Para el mejorado se hace la primera base, después se tira digamos un fresado y demás que haga un acabado mucho mejor, pero eso después nos permite que cuando llega el asfalto, esa subbase ya evita el suelo cemento porque ya tiene base y ya se hace el asfalto directamente y uno compra capa asfáltica claro. y no tiene que hacer todo el trabajo. Pero mientras tanto mejora muchísimo la circulación y demás. De hecho en el Perón ahora ha mejorado muchísimo. Igual en el Perón, digamos, el Perón pasa el barrio tradicional Perón, después el barrio Procrear y demás. Hoy, este año, no decidimos hacer el asfalto porque no podríamos igual. Porque se terminaron las cloacas y bueno, se hundiría, digamos, todavía se está sentando el terreno. De hecho en el mejorado ya hay ondulaciones, se hicieron cavas de 5 metros y demás, suelo arenoso sigue cediendo por un tiempo. Lo ideal es esto, hacer un mejorado y después avanzar, pero por más que quisiéramos este año, que de hecho pasó en su momento en el barrio San José, con un par de calles que se ha hecho la cloaca y después se rompió al tiempo porque se hunde, sigue cediendo. Pero bueno, no quiere decir que no estemos en obra en el barrio Perón. Estamos terminando con Cuneta, cuando terminamos las cloacas vamos a seguir con el mejorado, y después bueno, hay otros barrios que también tenemos que... Hoy, nosotros lo que nos propusimos este año es terminar el cuadrante original del casco urbano, ese cuadrado o ese rombo, como se lo mire, de América, ya quedó cancelado con asfalto, digamos. Nos queda la circunvalación y los barrios que están en la periferia. Claro. Por ejemplo, el único que queda con asfalto que está incluido es el Plan Familia, pero después en todos los barrios como el Perón, el Procrear 1, el Perón o del Parque, digamos, todo lo que sea, en el Posvía, la parte de atrás, esas 4 manzanas que quedan ahí también, todas aquellas que están fuera de ese cuadrante original, cuando uno lo mira de arriba, son las que nos quedan, no nos queda mucho. El barrio acá en Buelavela, ese barrio nuevo, ese loteo nuevo también, ahí tenemos que terminar cloaca, que ya están comprados todos los insumos, digamos, pero más o menos están. Por eso te decía, me animo a decir que con los recursos que nos debe la provincia estaríamos en pleno asfalto, porque no son muchas las cuadras que nos quedan. Buenísimo. Javier, vamos a hablar un poco de política. ¿Por qué la gente tiene que votar a Rivadavia Primero? Yo creo que Rivadavia Primero representa, primero, ¿no? Como conceptual, Rivadavia Primero representa adaptarse generacionalmente y demás a la necesidad de Rivadavia, y creo que lo viene demostrando en cada elección. Obviamente a veces con mejor o con, digamos, mayor adhesión, pero siempre tratamos de leer desde Rivadavia nuestro partido y después, digamos, y obviamente para tener fuerza ante la provincia y la nación, tener alguna, digamos, una alianza en un frente y demás que nos permita tener llegada nacional y provincial. Pero eso en términos generales, porque creo que siempre Rivadavia Primero construye de abajo para arriba, desde Rivadavia, y después funciona con provincia y nación, pero siempre considerando, bueno, lo que dice su nombre, primero Rivadavia. Y eso no es tradicional en los otros partidos. De hecho, en nuestra oposición se conforma al revés. Digamos, se determina el partido arriba y después a nivel local se eligen los candidatos. Después, porque creo que tenemos una muy buena lista que quedó conformada con gente joven, con ganas, con nuevos agentes. Hay una gran renovación ahí de la dirigencia, con compromiso, ya ha demostrado algunos y otros que lo han demostrado en su actividad particular, y que representa todo el distrito. Digamos, hay una voz de cada pueblo y demás, que
digamos que lo más interesante, porque uno por ahí lo explica, pasa muy de entre casa, pero siempre el llamado de Sancinena pues no es solo del delegado, es de Angelina, que es la concejal, y que le llega una consulta, eso que pasa a diario, te ve que durante la semana varias veces, o Fernando, o, bueno, el delegado también, Fabio de Fortín, siempre hay una voz ahí que inclusive, bueno, Maricel misma, cuando, si bien ahora está viviendo acá porque da clase acá y demás, pero va a Rubel y trae la problemática, más allá de Carlitos, que es el delegado. Y bueno, esa mirada me parece que eso es enriquecedor para todos, ¿no? Inclusive para tener un tester permanente. Y después a nivel local creo que María ha demostrado que tiene compromiso, que es una gran trabajadora por los demás, digamos, no solo en la función que tiene hoy. Ella arranca en la OMIC, donde hizo crecer la oficina del consumidor, empezó a crecer y ocupó un rol importante para esos consumidores que se encontraban, digamos, en una problemática, y seguía cada uno de los casos y demás, y resolvía. Después, bueno, en plena pandemia estuvo laburando muchísimo con lo que tenía que ver con los permisos, toda la normativa que llegaba, y adaptarla a lo local. Y bueno, ahora la gente la pudo visualizar en lo que tiene que ver con la asistencia social y estar en la problemática. Que debe ser uno de los cargos más difíciles ese. Muy difícil. El de la Secretaría de Desarrollo Social debe ser, si no el más difícil, le pegan el palo, me parece, ¿no? El más difícil, y sobre todo cómo funcionamos nosotros acá. Nosotros acá, la secretaria atiende, uno puede ir a otros municipios además, y la secretaria de Desarrollo Social o el secretario no está en la primera línea generalmente, y también tampoco, esto lo digo porque es un orgullo, digamos, tiene toda la rama de asistencia que tiene el municipio. O sea, ya generalmente se asisten 2 o 3 puntos y nada más. Acá en el municipio tiene distintos programas, trata de llegar de distintas formas, me parece tiene un servicio distribuido en cada barrio, está bien organizado para poder llegar en tiempo y forma. Obviamente no siempre se puede resolver todo con los recursos municipales o con las limitaciones que tiene un municipio, pero sí se trata de llegar a todos lados, y está distribuido el sistema para eso. Habrá que seguir mejorando y tratar de darle, digamos, al secretario o secretaria que venga mayor posibilidad de diseñar planes o programas de asistencia que lleguen a toda la familia. De hecho, uno de los proyectos que va a impulsar María tiene que ver con una asistencia integral por familia, ya trabajar por familia y no por programas de temática. Así que, bueno, vamos a esperar a ver cómo será, pero sí, es uno de los lugares más complejos, digamos, un lugar donde atendés explosiones, ¿no? No podés trabajar o intermediar a futuro o anticiparte al problema. Los problemas te explotan todo el tiempo y nada, eso te genera una gran gimnasia para gestionar, pero también una complejidad que es difícil. ¿Y cómo ves la política a nivel nacional? La veo estancada, muy estancada. Por eso es lo que más me preocupa. Veo un gobierno que dejó de ser gobierno. El gobierno de la provincia fue tomado por los intendentes, digamos, no digo tomado en términos de facto, digo, hoy quien es el gobernador ya no tiene fuerza de decisión, se lo puede observar en las decisiones. De hecho, los nuevos ministros no nos han convocado a los intendentes, tal vez sea por el periodo electoral, lo que fuere, pero no nos han convocado. No hemos tenido reuniones con el gobernador ni por Zoom, cuando antes teníamos una vez por semana o cada 15 días por lo menos. No conocemos los nuevos ministros. Digamos, no creo que se organizó la administración, el gobierno provincial, perdón, y hoy está dirigido por los intendentes. No digo que sea bueno ni malo, lo que digo, lo que sí es malo es no tener un gobernador con capacidad de decisión, que se haya digamos, esfumado todo su músculo político para tomar decisiones. No veo ministros tampoco, digamos, que tengan esa fuerza, y sí veo es una provincia que se vuelve a concentrar y ser más unitaria y mucho menos federal. Por eso es fundamental, digamos, los intendentes, qué rol vamos a tomar de acá en adelante. En el gobierno nacional veo exactamente lo mismo, pero aún peor, ¿no? En el gobierno nacional veo un presidente totalmente desdibujado. Me preocupa porque quiero que el presidente culmine su mandato. Me preocupa cómo va a rearmarse,
digamos, con ministros que bueno, que estos recambios de ministros que ya tienen un descreimiento, o ya están, digamos, no generan un nuevo oxígeno a la política por ya venir con complejidades o con gestiones anteriores que tienen que ver con algunos errores que nos llevaron a esta situación. Y bueno, me parece que ese va a ser el mayor de los problemas. Me parece que el mayor problema va a ser poder conciliar todo eso. Me preocupan algunos mensajes que funcionan dentro de la estructura gubernamental, la CGT diciendo que va a tener un rol fundamental después de las elecciones, planteándoselo casi en los medios. Uno ya sabe leer ese tipo de noticias y se lo plantean los medios, le quiere hacer llegar al presidente ese mensaje. Me preocupa. Creo que la oposición tiene una oportunidad en la elección, pero también debe ser consciente y tener la madurez de tener una oportunidad también para demostrar una forma distinta de cogobernar que nos lleve a soluciones. Así que espero que sea por ahí. Veo en los candidatos de Juntos una mesura distinta, ¿no? Uno puede ver en Santilli, en Manes, primero planteando una gran madurez desde el punto de vista de participar de unas PASO, que haya habido contrapuntos, que eso es lo lógico, y que hoy estén juntos para ya encarar digamos la lista y ser legisladores de un proyecto. Eso me parece que eso muestra una gran madurez del espacio, sobre todo siendo oposición, donde siempre los espacios, sobre todo después de haber sido gobierno, se dividen. Que Juntos siga juntamente, valga la redundancia, Juntos, que siga el proyecto, que haya pasado por unas PASO, que se haya vuelto a juntar. Me parece que hay una madurez ahí para aprender y para esperanzarse. Y en el gobierno creo que pasa totalmente lo contrario. Se está desintegrando, se está deshilachando, ya empiezan algunas fracciones a desvincularse, a no ser parte digamos, no quieren ser parte de los problemas, y en política digamos, hay que meterse en el problema y generar soluciones. Está más en un esquema de quién tuvo la culpa, de quién va a llevar adelante, y no veo reacción de algunos agentes que puedan tomar la posta, ¿no? Yo creo que principalmente hay que apostar al presidente, pero no veo que hoy el presidente tenga caudal político para generar la alianza. Ojalá genere o convoque un gran acuerdo y tenga la humildad de ponerse por debajo del acuerdo, ¿no? Que eso también muchas veces se convoca acuerdo, pero no pasa. Yo lo decía el otro día en el sindicato, no hay acuerdos felices. Un acuerdo siempre uno algo resigna. Claro. Lo que hay es resultados felices. Te sacaste el problema, lo resolviste y demás. Bueno, acá lo que tiene no es llamar a un acuerdo y decir, bueno, va a haber un acuerdo después de las elecciones, y se sienta el presidente y quiere imponer, o las fracciones que representan al gobierno imponiendo su cuestión. Creo que tienen que tener toda la humildad para ponerse sobre debajo del acuerdo, viendo el resultado, fuera cual fuera de la elección, y saber que con la grieta no se gobierna. Con la grieta se ganan elecciones, eso está claro, está aprobado, pero no se gobierna, se gobierna con acuerdos. Y necesitamos de todos. Necesitamos que el sector sindical tenga una visión de humildad, porque gran parte del desempleo y de los índices de empleo también son culpa del sindicalismo. Eso tiene que hacer el mea culpa de haber llegado a otro índice, tiene que reconocer la parte gremial que ha fallado, porque no es solo plantear cuestiones salariales, que es fundamental, y representar a los trabajadores, pero también representar a aquellos que quieren acceder al trabajo y generar nuevas fuentes de empleo. El sector de la política, dejar de hablar de la política y dime y direte y ponerse a resolver las cosas, y el gobierno demostrando humildad. Tiene que bajar y demostrar toda la humildad, digamos, confiar en que en esos acuerdos van a salir soluciones, y obviamente también la oposición tener la potencia y demás que le dará la elección, sea cual fuera el resultado, en una representatividad de ponerla al servicio de las soluciones y no generar más problemas. Te toco el tema viviendas. ¿Estás intercediendo, o la municipalidad está intercediendo entre una empresa y personas que adquirieron su vivienda y todavía no la pueden tener?
Sí, yo particularmente hablé con la persona, de hecho organizamos a través de la OMIC algunas acciones y después también planteamos la denuncia como una cuestión. No obstante eso, mucho más que eso no podemos hacer, tenemos que dejar que la justicia actúe y demás, pero digamos, particularmente lo que estamos hablando con cada uno de ellos es ver soluciones individuales para que no pierdan la oportunidad de la vivienda, más allá de que puedan en algún punto la justicia les pueda dar la posibilidad de recomponer el monto que entregaron. La verdad que yo hablé con el titular de la empresa, dijo que se iba a comunicar con los chicos, se comunicó, fue el 30 de septiembre, porque era antes del acto, y dijo que se iba a comunicar, no se comunicó, se comunicó con algunos y demás, pero que iba a venir tal día y sigue en la misma situación. Cuando hablé me pasaron el teléfono a los chicos, estuve reunido con los chicos y la idea era poner en conocimiento de que iba a haber acciones legales y demás, y que la única forma de que él podía impedir eso, la manija la tenía él, era venir y construir las viviendas, claro, que es lo que se había comprometido. Siguen esa temática y demás, espero que no sea una estafa, quiero creer que es alguien que no sabe manejarse en el ámbito empresarial y que vendió más de lo que podía hacer. Tengo esa esperanza, la verdad que con el tiempo la voy perdiendo, ¿no? Que creo que lo peor que le puede pasar a cada una de las familias es que esté frente a un estafador. Nosotros por eso habíamos hecho un listado que les ponemos a consideración de todas aquellas empresas que han construido y que han cumplido, digamos, con la construcción en este programa. Esta empresa particularmente era nueva o no sé, digamos bien cómo fue el contacto, pero no la teníamos en ese listado y bueno, ahora la estamos descubriendo lamentablemente. Pocas veces vi tanta alegría de las personas y compartir tanto una noticia como cuando el jueves titulamos esto que el Consejo Deliberante había votado, que era la construcción de 20 viviendas llave en mano. Esto habla de la gran necesidad que hay en el tema de viviendas. Yo creo que el programa Hogar tiene sobre todo, digamos, siempre lo tuve en la cabeza, de hecho ya había empezado el programa Hogar en micro, en todo el barrio Perón atrás, había empezado a funcionar así. Era la idea, no encontrábamos la vuelta de cómo hacer cantidad de casas. Íbamos probando, hemos probado con distintas formas y demás, de hacer cantidad de casas. Y bueno, con esto de las prefabricadas, cambiando algunos conceptos, tuvimos que cambiar todo el pliego de licitación y demás para que pudiera, de hecho se nos cayeron 2 licitaciones, ahora nos las están pidiendo otros municipios porque toda esa modificación, o sea, las licitaciones están hechas para obras tradicionales, claro, o sea, para el cordón boneta, o sea, es por avance de obra, todas cuestiones que en las prefabricadas no funcionan. Entonces tuvimos que reformular todo con la ley vigente y ahí, digamos, ahí generamos bastante estudio de todo el área económica, compras y demás, y la parte de legales y obras públicas para decir, bueno, ¿cómo hacemos para comprar? Y bueno, yo lo digo siempre, estas 20 casas que son más grandes que las que se hacen tradicionalmente y demás, son de 3 habitaciones, 64 metros cuadrados, la velocidad es mucho mayor de construcción y demás. Con los recursos municipales y el esquema tradicional se pueden haber hecho a lo sumo 5 y te diría hoy que menos porque los costos de cada vivienda, claro, y serían viviendas de 50 metros cuadrados, mucho más chicas, con medianera, compartiendo medianera o vecindad, digamos, a través de medianera. Toda una cuestión que estamos cambiando, que apostamos a eso y que a las claras está la rama privada, digamos, pongámosle, del esfuerzo conjunto de los vecinos. Las casas llegan, se hacen y la gente vive y son casas de calidad. Después, como todo hogar, que es lo que apuesta el programa, por eso no hablamos de programa de vivienda, hablamos de un programa hogar, no se termina nunca de construir las viviendas. Las familias crecen, se van desarrollando y demás. Pero era claro que lo principal era el acceso a la tierra. Y digo para algún desprevenido que por ahí pregunta por qué no se hicieron antes, había que conseguir la tierra. Todo lo que le está faltando a todos los municipios hoy, nosotros ya lo teníamos y conseguimos la tierra. La tierra o la legalidad de la tierra, porque claro, la tierra ya estaba. Exacto, ¿no? Claro, tener tierra en condiciones, hacer y demás. Entonces, todo este boom que pudimos hacer de vivienda, y este programa lo pudimos hacer porque está el suelo disponible, que es lo más caro, y lo que hoy encuentra mayor trabajo al procrear y demás cuando uno habla, es que no hay tierra, o cuando ve las tomas, que ya es el otro extremo, en el conurbano. El acceso a la tierra es el gran problema, y el municipio venía trabajando hace años, no son trámites sencillos,
son problemas de escrituración, plano y demás, y además de los recursos para comprar la tierra en algunos casos. En otros tuvimos la bendición también de que una familia nos cedió tierras, todas cuestiones pero que había que ordenar, había que hacer toda la legalidad de esos terrenos y demás. Así que eso se pudo hacer a medida que teníamos la base, como hablábamos hoy del asfalto. El asfalto se puede hacer si hay unas buenas soluciones. Claro. Digamos, el asfalto es la pintura asfáltica, digamos, la última, lo que uno ve y demás, pero lo importante es que haya calles sólidas, que las cosas se hagan como corresponde. Eso lleva muchísimo tiempo, ese trabajo hicimos, y después también una buena idea. Uno cuando habla de hacer vivienda y demás, teníamos que optimizar la mayor cantidad de recursos, pero también optimizar los recursos que tenían los vecinos. Y a las claras está, la mayor 100 casas hoy se están construyendo por el esfuerzo del vecino. Y además el concepto y el valor que es. Claro. Porque el esfuerzo tiene que ser conjunto, la vivienda, digamos, estas 100 familias acceden a un terreno que no existe el valor del mercado, en las condiciones que no existe, y tiene una posibilidad que hoy no se la da ni un crédito hipotecario ni un programa de vivienda. Porque la realidad es que el programa de vivienda ahora estamos adaptando, que eso también fue fundamental, tener el programa ahora lo estamos adaptando al Procrear, que se llama Casa Propia ahora, pero que te da recursos para construir, pero no te da recursos para comprar el terreno. Claro. Entonces nosotros adaptamos eso y también está permitiendo que un programa nacional que está encontrando muchas trabas en distintos distritos, digo porque lo hablo con intendentes, acá cada persona que accede al crédito puede llegar a su casa, y en realidad lo más importante se lo está dando el municipio, que es el terreno. Claro. ¿Qué le decís al votante de Rivadavia? No de Rivadavia primero, de Rivadavia. Al votante de Rivadavia, que nos dé la oportunidad y tenga la confianza de que en Rivadavia primero particularmente, y cada uno de sus candidatos, de que el compromiso sigue vigente, que somos conscientes de las cuestiones a resolver, y que sobre todo somos conscientes de que viene un futuro complejo y que hay que estar a la altura de las circunstancias. Eso es, nosotros no decimos que está todo bien, porque no está todo bien. No está todo bien en la nación, no está todo bien en la provincia, y no está todo bien en el municipio también, que siempre tiene que adaptarse a la realidad. Eso es ser obsecuente, negar el problema es seguirlo potenciando. Y que hemos demostrado que nos ponemos a tiro y optimizamos, y lo hacemos de la mejor forma. Esto de vivienda es una herramienta, pero también hay en otro montón de cuestiones. Lo hicimos durante la pandemia, donde no teníamos la claridad de lo que venía, pero siempre estuvimos apoyando lo que podría venir, digamos, como asistimos al vacunatorio para que se ponga en condiciones. Nunca nos negamos a nada, siempre nos ponemos como facilitadores, y también mejoramos y trabajamos con la comunidad para mejorar con ideas, con proyectos, y sobre todo llevándolo adelante con trabajo. Nuestra realidad está en las obras, está en las acciones, está en la toma de conciencia, y nos quedan muchísimas cosas para resolver. Nos queda para resolver cuestiones de tránsito, nos queda para resolver cuestiones de zoonosis. De hecho, estuve la semana pasada trabajando en eso. Nos queda para resolver cuestiones de residuos, que si bien venimos bien, hicimos todo un trabajo para querer mejorar. Nos queda resolver el esquema de la limitación que tenemos en infraestructura con el servicio de calefacción, de gas y demás. Entonces tratar de aportar a otro lado, generar empleo, porque eso, el parque industrial y demás. Nosotros creemos que todo eso está, afrontamos la crítica en los procesos, pero sí tenemos bien claro que no nos perdemos en la crítica, o no nos perdemos en el pequeño debate, sino que el resultado es lo que realmente beneficia a todos los vecinos. No sirve de nada el contrapunto entre dirigentes cuando en realidad el problema persiste, y sobre todo no se le da una solución, y sirve para mantener el problema, que eso es lo que estoy viendo en términos nacionales. No sirve de nada emparchar la ruta como se está emparchando y decir que ya se resolvió lo de la 33, hay que reconstruirla, está destruida, y era problema del anterior gobierno y el problema de este. La ruta está, es peligrosa, se rompe, y lo que se está haciendo no es una cuestión definitiva, una cuestión que es la que requiere esa ruta, punto. Y de ahí no potenciar posiciones y demás, no se puede, ya no hay más espacio para el relato, porque ya estamos muy degradados como país, para que la gente crea que la seguridad es una sensación,
y se pone un ministro que propugna eso, para que la gente crea que el malo es el privado, que no le paga buen sueldo, o que el que no quiere vender el supermercadista, que el otro. Las cosas están aumentando, la plata vale menos y ese es el problema. Y aumentan porque producir cuesta más y todas esas cuestiones ya no se soportan, no se entienden. No se puede ponderar un sistema sanitario, un sistema de salud como si fuera el que soportó la pandemia, cuando todo el sistema de salud está soportado por municipios. No hay un sistema ni de provincia ni de nación. De hecho, los 2 hospitales provinciales regionales nuestros no alcanzan para la ciudad donde están, Junín y 9 de julio. Claro. Entonces, pero no estoy achacándole a cosas. Me preocupa y a veces me desagrada que la postura sea barrer todo eso bajo la alfombra y decir, porque que se arregle el que viene. Tal cual, es como si yo niego que esto que hablamos hoy, que hay calles que hay que seguir asfaltando, digamos, yo no niego eso y ese es el desafío, pero yo no le puedo decir a un vecino que me dice, che, ¿cuándo me van a hacer el asfalto en mi calle? Y le voy a decir, pero viste que hicimos todo el asfalto en el posvía. No es. Pero el asfalto que él necesita en su calle, eso lo tengo claro. Lo que cuando nosotros planteamos que podemos hacer asfalto es porque se pudo hacer. Se pudo llevar adelante y esa es nuestra forma de trabajar, que vamos haciendo y que tenga la esperanza de que eso va a pasar. Y eso pasa con Rivadavia primero. Esa es nuestra forma de gobernar. Nuestra forma de gobernar y de hacer política. Y así hemos funcionado siempre, así funciona cada uno de los concejales en función, así funciona el Ejecutivo y así van a funcionar o funcionan nuestros candidatos que ya están planteando soluciones y ya están planteando, comprometiéndose ante la comunidad en proyectos que van a llevar adelante, que se lo explican y que muestran sus proyectos. Porque la otra cuestión no es promesa de campaña. Uno puede hacer una promesa de campaña y después tiene una inundación, una pandemia, o bien le cambiaron algunas variables que no lo pudo hacer. El tema es que muchas veces, sobre todo en la legislativa, vemos proyectos que después no se traducen en una ordenanza. No están ni siquiera estudiados. Entonces, nosotros cuando decimos que sale un plan de vivienda, salen las líneas, donde hay que anotarse, cómo hay que hacerlo y qué es lo que va a aportar el municipio y cómo se va a hacer. Y en menos de un año ahí están 130 viviendas. Digamos, pero ese es el final. No es la cuestión de plantear cosas, jugar a veces con la necesidad y no mostrar realmente el trabajo que es nuestro deber. El trabajo es, si nosotros estamos diciendo que hacemos algo, inmediatamente tenemos que decirlo con qué recursos lo vamos a hacer. Porque si no estamos con qué recursos, cómo lo vamos a hacer, qué va a tener que poner el vecino. Ser sinceros en eso. El programa de hogar tiene mucho de sinceridad, es decir, mira, el municipio no puede hacer casa, pero si ustedes no traen la casa, nosotros le podemos dar terreno y acomodamos el barrio y hacemos y lo armamos. Resuelto eso, la solución apareció. Por eso digo que es el programa verde de los rivadavienses, digamos, cada uno hace su casa, el municipio lo asiste en eso y hacemos una casa que no existe en el mercado, que además no tiene el mercado ni el gobierno la posibilidad de ayudarlo en eso. El Procrear hoy da 4.300.000 para hacer una casa. Imagínense cuánto vale el terreno que le da al municipio. Así también fue el Procrear en su momento. El Procrear, si bien el vecino lo que ve, el dinero que le daba al Procrear, el terreno valía mucho más que lo que por casa. Hoy cualquier terreno en un loteo está en $30.000. Entonces, es una locura para un asalariado y además lo vemos en los niveles de las distintas familias que van ingresando al programa hogar. Son personas que tienen un buen salario pero no pueden juntar para poder hacer su casa y que hace años que vienen trabajando. Javier, ¿van a hacer cierre de campaña? Vamos a hacer el jueves una reunión general, digamos, lo vamos a oficiar como reunión de campaña, pero es juntarnos toda la militancia y demás, medio informal, ya también para organizarnos para el fin de semana, pero la idea es esa, va a ser en el Club Esportivo, no está confirmada la hora y demás, pero la idea es juntarnos todos, que vayan todos los vecinos que quieran ir y charlar un poco, que puedan charlar no tanto desde el atrio con los candidatos, sino que los candidatos puedan charlar uno a uno con cada vecino y plantear las cuestiones, pero yo creo que hoy la campaña más interesante está en lo que venimos haciendo, en casa por casa y tomando nota para rápidamente, digo por la complejidad que hablábamos hoy. Yo creo que la política tiene un gran desafío y tiene que estar a la altura de las circunstancias.